Muy buenas noches. Vamos a dar la explicación de esta tarea número 2, donde se ha elegido una base de datos de una tienda de libros. Somos los integrantes Claudio Alfaro, Gabriel Casas, María Cuno y mi persona Noel Vaca. Dentro de esta tienda, el negocio, un bookstore o también conocida como una tienda de libros, es un lugar donde las personas pueden comprar la última novela, un diccionario o un libro para el colegio. La tienda cuenta con un registro de sus clientes, incluyendo sus direcciones, para saber el país de donde se realiza el pedido. Cuenta también con un registro de cada libro, con los datos del autor, el idioma y los datos de la publicación. Se tienen los registros de los pedidos en línea, donde se indica el costo de cada libro. También se cuenta con un tipo de envío, el cual tiene un costo adicional. Entonces, el diagrama correspondiente o el modelo OLTP de esta base de datos original es la que se ve en pantalla, donde se tienen diferentes grupos. Un primer grupo referente a los libros, donde ese libro se tienen diferentes, que puede tener autores y puede tener publicadores, y se tiene su tabla de relación, donde un libro puede tener muchos autores, ¿no? Uno o más autores. También se tiene otro grupo acerca de los clientes, estos clientes que tienen unas direcciones correspondientes y esa dirección que pertenece a un país correspondiente. También se tiene otro grupo acerca de las órdenes que las realiza un determinado cliente de determinados libros que pueden ser órdenes en línea, y estas órdenes a su vez están relacionadas con unos métodos de envíos, y se tiene el historial de esas órdenes y su respectivo estado. Entonces, en base a este modelo OLTP se trabajó ya en un data warehouse, trabajando en un modelo estrella. En este caso, la tabla del centro es la tabla de hechos, que está de color amarillo, que estaría en este caso sería el hecho de las órdenes, y el resto de las tablas son nuestras dimensiones, que se identificaron 5 dimensiones. Una primera dimensión sería la de los libros, donde ahí se puede ver que ya se tienen todos los campos que hay en la tabla libros, lo que hay en la tabla de la publicación y en la tabla de los idiomas, ¿no? Entonces ahí se ha unido en esta primera dimensión de libros, de igual manera con la dimensión de clientes, con todos los campos relacionados a los clientes. Se tiene otra dimensión también de la historia de las órdenes, con los campos correspondientes, de igual manera con los métodos de envío. Y algo común que se puede notar son las dimensiones de las direcciones y de las fechas. En el caso de las direcciones se tiene todo lo relacionado a la dirección, y se ha unido lo referente al país, que en la base de datos original es otra tabla por separada. Y en la dimensión de la fecha, ahí se tienen todos los datos para poder hacer las consultas correspondientes por fechas, por días, y poder parametrizar mejor las consultas en nuestro data warehouse. Y de ahí es que se tiene ya la tabla, bueno, la tabla de hechos, que sería la principal, donde ya une todas estas otras dimensiones con orquestador central. Entonces pasamos a ver los scripts. En este caso vamos a empezar a explicar los scripts de base de datos que se han empezado a desarrollar para la transferencia de información o de datos desde nuestra base de datos principal Bookstore hacia nuestro Data Warehouse que ya está creada en otro esquema, en otra base de datos. En la parte izquierda podemos ver los scripts, los procedimientos almacenados que se han creado para obtener los cambios creados en cada tabla que tenemos en nuestra base de datos principal. En la parte derecha podemos ver los scripts que van a ser utilizados para la unión de estos datos en las dimensiones que ya habíamos especificado en la diapositiva anterior. Revisando un poco la base de datos, tenemos en la parte superior, en nuestra base de datos principal, los procedimientos mencionados. El procedimiento que vamos a enfocarnos es el de books. ¿Por qué? Porque esta tiene unión de dos tablas, ¿ya? Nuestra base de datos principal
en esta tabla contempla solamente hasta el Publisher ID, pero nuestro modelo estrella, nuestra base de datos de hechos, bueno, perdón, de dimensiones, involucra dos campos adicionales, que son el lenguaje y la publicación, ¿no? Entonces, en este script, en este SP, se ha consultado la base de datos Book y se ha hecho referencia a a la tabla de lenguaje y a la tabla de publicación. Se ha agregado también los filtros para conocer los últimos cambios con el raw version en los tres casos, en Book, en, eh, en la tabla de lenguajes y en la tabla de publicaciones. Esta misma lógica se ha utilizado para las direcciones, por ejemplo, ¿ya? Para las órdenes y los métodos de envío. Del mismo modo, en la base de datos Warehouse se han creado los scripts que van a ayudar a hacer las actualizaciones utilizando de por medio una tabla en un esquema staging que hemos creado. Entonces lo que se está haciendo acá es actualizar nuestra dimensión utilizando de por medio nuestra tabla staging. Continuando con el práctico, tenemos que hacer la implementación de los paquetes de integración de datos desde el Visual Studio. Para ello hemos creado un proyecto y se ha creado paquetes por cada una de las dimensiones, como vemos a la derecha. Ahora vamos a acceder al Visual Studio para ver el proyecto. Una vez estamos en el Visual Studio, a la derecha vemos cada paquete creado por las dimensiones. Vamos a inspeccionar la dimensión de Books. Hacemos un doble clic y en la pantalla central nos muestra el flujo y las cadenas de conexión. Si nos vamos abajo, en Connection Manager, lo primero que definimos es nuestra fuente origen, que sería nuestra base de datos OLTP, y nuestra fuente de destino, que es nuestro Data Warehouse. Continuamos con el flujo. El primer paso es obtener el último cambio a nivel de la base de datos. Para ello ejecutamos un script en la base de datos origen, donde vamos a tener el último cambio a nivel base de datos y nos va a dar un resultado en conjunto de resultados, el DBTS, que como digo es el cambio a nivel de base de datos. El siguiente paso, vamos a ver el último cambio, pero ya de nuestra dimensión de libros. Igual corremos un script para tener el último cambio, pero de nuestra tabla Books. Y como resultado, en conjunto de resultados, nos trae el último cambio de nuestra tabla. El tercer paso, lo que hacemos es una limpieza de la base de datos, de la tabla staging, que eso está en nuestro Data Warehouse. No tenemos ningún resultado, simplemente limpiamos los datos para preparar para el paso siguiente. El cuarto paso es el más importante, diría yo, que es donde vamos a agregar los nuevos libros. El primer bueno, acá hacemos un flujo, que es un data flow, varía del otro paso, donde vamos a ir a transformar la data. El primer paso es Get Book Changes, donde vamos a buscar en la base de datos origen, el source, cuáles han sido los cambios. Entonces hacemos un Get Book Changes by Row Version y le pasamos dos parámetros, que es el último cambio a nivel base de datos y a nivel de nuestra tabla. Con esto nos va a dar un resultado en columnas, que se va a hacer un macheo con nuestra base de datos destino y vamos a obtener todos los registros que hayan tenido un cambio a nivel de base de datos origen y nuestra base de datos destino. Tenemos identificados los cambios. El siguiente paso es búsqueda, donde vamos a buscar coincidencias. En el caso exista este registro en nuestra base de datos destino, vamos a hacer un macheo para identificar cuál es el book SK, nuestro identificador de nuestra base de datos del Data Warehouse. Seguimos. Y en este caso, como decía, ya tenemos dos opciones. En el load staging, lo que vamos a hacer es todos los que hemos encontrado una coincidencia, vamos a copiar esos datos en nuestra base de datos del Data Warehouse, pero en las tablas de staging de books. Igual se mapea los datos y nos va a hacer una copia del origen al destino, pero en la tabla de staging. Que estos serían los registros que ya existían en nuestra base de datos. Y por la derecha, si no hay coincidencia, es decir, no existe, vamos a crearlos directamente en nuestra dimensión TeamBook. Y tenemos el mapeo directo
y se va a copiar directamente a nuestras tablas de dimensiones. Continuamos, volvemos al flujo, al control flow. El siguiente paso es sincronizar. En el paso anterior nos quedó un paso pendiente. Ya sincronizamos la tabla staging. Ahora tenemos que hacer un merge de la staging con la dimensión. Entonces igual se ejecuta un procedimiento almacenado. No tenemos ningún conjunto de resultados porque lo que va a hacer es hacer un merge y nos hace un update en nuestra base de datos destino. Y finalmente lo que hacemos es, ok, ya actualizamos los datos y vamos a guardar que el último cambio es el que acabamos de revisar. Entonces actualizamos en nuestra base de datos destino el número del cambio para esta dimensión. Con eso hemos terminado toda la extracción y actualización en nuestra base de datos del Data Warehouse. Bueno, continuando con la presentación, vamos a mostrar el job que se ha implementado para la ejecución de todas las dimensiones que se han implementado en el Visual Studio. Para esto nos vamos al SQL Server, donde primero lo que se ha hecho es crear el catálogo de servicio de integración y luego se ha creado un job, ¿no? Para nuestra base de datos Bookstore. Si vemos el historial, podemos ver que nuestros jobs están corriendo. Nuestra tarea nos indica de que debe ser un job cada 5 minutos. Sin embargo, lo hemos modificado un minuto con los fines de esta presentación, ¿no? Aquí, si hacemos clic en más, podemos ver que se van ejecutando las 5 dimensiones, ¿no? Para hacer una pequeña demostración, se va a hacer un update de, de la tabla Books, precisamente, y donde vamos a cambiar el título de un libro, del libro que tiene el ID 2. Aquí vamos a hacer un select a la tabla Books, donde podemos ver que el ID 2 tiene el nombre Illuminati 4. Lo vamos a cambiar a Illuminati 5. Vamos a hacer un F5. Y bueno, podemos ver que nuestra tabla ya se ha cambiado, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a la tabla del Data Warehouse, donde tenemos la dimensión del libro. Aquí vemos que sigue con Illuminati 4, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que nuestro job se ejecute. Entonces vamos a ir a ver el historial, ¿no? Y vamos a ir actualizando, ¿no? Y al mismo tiempo también vamos a ir aquí está, ¿no? Ya se actualizó a Illuminati 5. Entonces, así como está corriendo nuestro job para cada una de las dimensiones, como se había dicho anteriormente, aquí se está corriendo actualmente, ¿no? Miren, ahorita se ha ejecutado el 1 y el 2 y debe estar en proceso el 3 y el 4, ¿no? Y los demás, y el 5. Ahí está. Ya se ejecutaron los 5. Y bueno, ese sería el fin de la presentación. Muchas gracias.